Es un buen cuadro liberal serio. Pero se enoja mucho, tiene que tratar pero con está aprendiendo, él tiene algo que es interesante. Los enojos, perdón que haga esto, los enojos es porque voy a ciertos programas de televisión que capaz hay gente que piensa distinto a mí y yo tengo que marcar mis posiciones. Fíjense, en esta mesa yo no me enojé, o sea, pude hablar tranquilamente. A veces yo me meto en lo que se puede llamar terreno enemigo. Me voy a C5N, no es normal que un liberal vaya a C5N. Y ahí son mis peleas. Pero que son peleas naturales de las diferencias que tenés. Pero cuando termina el programa, yo me doy la mano y soy muy respetuoso, del que piensa distinto. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Mire qué bonito, hoy tengo un vestido divino. Es un vestido laminado plata con cristales y plumas, divino. De Claudio Cosano, que está por aquí. Hola, Claudito. Preciosa, chiqui. Los anillos. A ver, espere que los ponga bien. Me adelgazaron los dedos, se me dan vuelta. Ahí están los anillos y los aros que son preciosos. Son de joyas Richardi. Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarit. 4809-0229. Fantástica. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Ay, qué lindo programa tenemos hoy, pero qué mesa, qué mesa, qué mesa. Mesaza, mesaza. Buenísimo, tómelo. Se lo aconsejo. Hoy van a estar conmigo Sandra Arroyo Salgado, la jueza maravillosa. Hugo Alconada Mon, Gerardo Martínez, Ramiro Marra y Natasha, periodista de Clarín. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Un consejo de amiga de toda la vida. No se pierda este programa. No se lo pierda. Yo sé por qué se lo digo. Corte, cortito y a la mesa. Y enseguida estoy con ustedes. Les mando este besito. ¡Bravo! A la señora Mirta Legrand, la señora Sandra Arroyo Salgado, el señor Hugo Alconada Mon, señor Gerardo Martínez, el señor Ramiro Marra, y la señora Natasha Nievieskiviat. Nosotros, la señora Mirta Legrand. Besitos para todos. Bueno, bienvenidos. Qué linda, qué mesaza, chicos. Mega mesa, oye. ¿Cómo está, señora jueza? ¿Bien? Muy bien. Hace un tiempo que no nos veíamos. Sí, Natasha, ¿vos? Me encanta verte, gracias. Gracias, querida. Y Gerardo, ¿cuánto hace que no venía? Y hace algunos años. Unos años, sí, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre están en la UOCRA. La UOCRA, sí. Siempre, ¿no? La construcción. Sí, me toca en la UOCRA, en la VIT. Sí. Después nos va a contar cómo anda la construcción en Buenos Aires, ¿Y cómo estás vos? Un gusto estar aquí. Muchas gracias. ¿Nos tuteábamos nosotros? A veces sí, usted define. Dígame, ¿tuteamos o no? Yo no soy tuteadora, no soy tuteadora. Si Pero usted te dice, voy a tutear. vamos entonces. Ramiro nos acabamos de conocer. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, muy Gracias. bien. Vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Jimena, a ver qué tenemos de rico hoy. Buenas noches.
Buenas noches. Linda mesa, Mirta. Espera que voy a Buenas mostrar noches. antes Sí, este, que es obvio. muy bonita la servilleta con Muy linda. perlas. Bueno, Una ¿la estrella mostró de ya, perlas. señor cameraman? Ahí está. Sí, A una ver. estrella de perlas es. Tenemos acá, de entrada es una papa rosti con como un nidito de palta y una especie de huevo molet que tenemos ahí con un poquito de pimienta, sal. Y de primer plato tenemos unas milanesitas de lomo con pasta, que está muy de moda ahora. Ah, sí. Las milanesas con la pasta. Ah, sí, sí. Está sí, muy sí, de sí, moda. Sí, con Así que fideos, sí, sí. acá tenemos siempre la tendencia, Mirta. Y Ay, de qué elegante postre, que ay, estás. gracias. Ay, Hoy sí, estamos vos las dos también me haces con competencia, plateado. mía. Sí, no, nunca, Mirta. Pero Sabastano siempre hace al tono. Y tenemos de postre una torta argentina que es como una especie de capitas de bizcocho con dulce de leche, que te van a gustar. Es argentina, tenía que Claro. haber dulce de leche. Así que bueno, muchas que lo gracias. disfruten. Y Muchas todas las gracias. recetas las pueden encontrar en Recetazas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pueden empezar, señores. Muy bien. Esta noche nos acompaña Gran Callejón Blend, un vino único producido con las mejores uvas del Valle de Uco. Sí, riquísimo es. Espera que tengo que decir otro. Ah, locutora tenemos, sí señor, disculpe. Gran Callejón es un gran blend de la línea Callejón del Crimen. La unión del Malbec con el Merlot y el Petit Verdot lo destacan como un vino inolvidable. Gran Callejón, producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones. Marra, ¿no te nombraron y después te sacaron, ahora te nombraron de vuelta? Contame cómo, No. cómo anda Ahora- tu vida. Ahora soy el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así. Y al mismo tiempo, ad honorem, soy parte del nuevo consejo que se está conformando, del Consejo de Asesores Económicos del presidente, Ay, qué donde vamos a largo. trabajar en políticas de largo plazo para poder sacar al país adelante. Sos muy amigo del presidente, ¿no? Sí, lo conozco hace mucho tiempo, fue profesor mío de la facultad hace 20 fue años. profesor tuyo, ajá. Y bueno, y generamos una amistad y bueno, y todos los logros que ya son de público conocimiento. Está más flaquito y está engreído ahora. Bajé de peso, bajé de peso. ¿Estás Natalia engreído? se dio cuenta que bajé de peso, bajé 8 kilos, ¿Cuánto bajaste? 8 kilos. 8, mucho. Sí. ¿Por La qué? ¿Qué pasó? Diferentes técnicas modernas que hay para bajar de peso. ¿Disgustos? ¿Disgustos? o- No. Un trabajo de cuidarse y poner en prioridad las responsabilidades. O el ajuste. El ajuste también. No hay plata. Se ajustó el cinturón. Sí, tuve que comprarme cinturones nuevos, todo. Natalia, vos estás en Clarín siempre. Te leo, ¿eh? Trabajando mucho. Qué interesantes son tus Sí. artículos. Además, el inicio de los gobiernos hay mucha ansiedad y mucha información, muchas noticias y también tratando de decodificar lo que pasa, ¿no? La gente estamos muy angustiados, ¿no? Con el caso de Israel e Irán. Sí, muchísimo. ¿Es para Por- estarlo? Sí, porque además tenemos un mundo donde hay dos guerras en este momento. Sí. La guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia a Ucrania, Sí, sí. la resistencia ucraniana que sigue en momentos dramáticos, con intervención de la OTAN y de otros países que uno no sabe hacia dónde se conduce esto, pero siguen resistiendo ambos, el invasor y el invadido. Y ahora tenemos la guerra en Oriente Medio, claro, después de los ataques terroristas de Hamas a territorio israelí, Sí, sí. la cruzada contra el terrorismo de Israel en Gaza, que lamentablemente tiene muchas víctimas civiles también ¿Es verdad del que lado en Bolivia... palestino. Ay, perdón que te interrumpí. No, ¿Es y- verdad que en Bolivia hay muchos iraníes? ¿Es cierto? ¿Residentes? ¿Por qué te reís? Y porque es un tema muy complejo, Bolivia ha firmado unos acuerdos horriblemente opacos con Irán, con la República Islámica de Irán, durante el gobierno anterior de Alberto Fernández. No hubo demasiado interés en preguntarle por qué un vecino amigo firmaba esos acuerdos con un país tan lejano como Irán, que tiene otra base de operación en Venezuela. Otra religión, sí, todo. Yo he estado en Irán, totalmente distinto. Sí, sí. Y además que ese acuerdo prevé que en las fronteras de nuestro país, un Estado como Irán, que no responde a los pedidos de la justicia argentina por la causa AMIA, Sí. y que durante 30 años que se cumplen ahora ha 30 hecho años. caso omiso a la Argentina, fabrique con Bolivia drones, equipamiento militar en las fronteras, independientemente de lo que dicen fuentes de inteligencia que efectivamente dicen, entre otras cosas, han advertido que los acuerdos migratorios entre Bolivia
e Irán para que los iraníes accedan a documentación boliviana son demasiado flexibles. Eso hace pensar que Irán estaría obteniendo facilidades que no son transparentes. Entonces, independientemente... ¿Cuáles serían? ¿Económicas, financieras? Estratégicas para Estratégicas, Irán, claro, y claro, son claro. muy grandes. Pero Patricia no mandó tropas ahí. No. ¿No? Patricia lo que dijo es que se refirió a Patricia Bullrich. decir que mandó tropas, ¿no? La Argentina. No, bueno, vos estás hablando de algo que no es descabellado porque el kirchnerismo acusó a Patricia Bullrich en el gobierno anterior de enviar gendarmes a Bolivia para ayudar al gobierno de Evo Morales a que sufra un golpe de Estado. Sí. No fueron tropas, eso es tiempo pasado. Ahora lo que hay es que Patricia Bullrich... Pero hay vigilancia actualmente, una gran vigilancia, ¿no? En las fronteras. En las fronteras estoy hablando. Sí, porque además tenemos un nivel de alerta elevado en los últimos tiempos, porque además Argentina tiene una comunidad judía muy grande. Muy numerosa, se habla de que es la mayor de América Latina. Es la mayor, sí. E independientemente, el presidente, que tiene su alineamiento, una decisión política del presidente Milei, Estados Unidos e Israel, hace que, digamos, también la Argentina pueda ser blanco de enemigos en ese sentido. Viene el presidente en invitar al embajador israelita a una reunión de gabinete, a eso me refiero. Con todo lo que apoyo muchas de las medidas de alineamiento internacional, yo creo que no corresponde sacar una foto con un embajador extranjero, sea de cualquier país, en una reunión de gabinete. El gobierno aclaró que no es así. Que no es así, no dijo que se había retirado. Exacto, pero lo podría haber recibido también igual y hacerle un gesto de afecto a un Estado amigo como el de Israel y atenderlo en una oficina de la Casa Rosada y hacer todo igual, menos esa foto que como país nos debilita, a mi entender. No lo justifico y en ese sentido estoy del lado de Jorge Lanata, con esa crítica que no fue una crítica a la política exterior del presidente Milei, sino una crítica al momento en que un embajador extranjero, sea de cualquier país, participa de un acto tan íntimo como una reunión de gabinete. Le dijeron el presidente le dijo a Lanata que era un periodista ensobrado. Mentiroso, ¿no? Y ensobrado, sí. ¿Ensobrado qué significa? Que recibió plata. Él se defendió, le inició un juicio, ¿no? Y bueno, al menos prometió que sí. Sí. La mujer es la abogada. Eva. La mujer de Jorge, de Lanata. Exacto. ¿Qué decías? ¿Qué dijiste? Es justamente que lo acusó de recibir dinero para criticarlo. Sí. Y no es la primera crítica que emite Milei sobre periodistas. Y ya de hecho el Foro de Periodismo Argentino, la Academia Nacional de Periodismo, varias entidades, ADEPA, han salido a pedir mesura. Se puede criticar. Todo podemos criticar. Podemos objetar una posición de un periodista, un comentario. Un punto es criticar un comentario, otro punto es acusar de un delito. Está acusando de coimero, de corrupción a un periodista. O sea, ¿no estás de acuerdo? Plantéalo. Me parece excelente. Ya lo otro es cruzar una línea. No va. ¿Y vos qué decís, Marra? Mirá, yo creo que estamos en una nueva Argentina donde, por supuesto, tenemos que adecuarnos a las nuevas formas de comunicarnos. El presidente es auténtico, dice lo que piensa. Obviamente que hay conflictos con los periodistas cuando dan opiniones que al presidente, por supuesto, no concuerda. Lo importante que es que el presidente no utiliza a los organismos del Estado para hacer persecución. Tanto el presidente como yo hemos sufrido persecución del gobierno anterior, de la AFIP, el Banco Central, el INADI, que nos perseguían. En este caso, ahora no hay una utilización de los recursos del Estado para perseguir, sino una diferencia de opiniones. Después, como bien plantea Hugo, hay que ver cuál es la escala de diálogo que hay y de acusaciones que hay. Pero bueno, eso es una discusión que también... Sí, Ramiro, pero usar las redes para atacar periodistas o a quien sea no está bien. Y es un recurso del Estado, porque el presidente es el presidente de la nación argentina. Bueno, de todas maneras, yo estoy de acuerdo con la política. No es un problema con la política
exterior del presidente la que yo planteo. Al contrario, a mí me parece que es muy bueno lo que ha hecho en algunas cosas. Al contrario, lo apoyo como media. Pero atacar a periodistas y poner una banda de tuiteros, agredir a Jorge Lanata, no está bueno. A mí me pasó eso te lo digo con el del otro lado presidente. de una persona que no viene del periodismo. Yo muchas veces he visto notas periodísticas que hablaban mal de mí y yo no tenía manera de defenderme. Tenés razón. O sea, Tenés- yo es me que tenés defiendo, razón. yo tengo mi libertad de No expresión de dejan poder hablar. defenderme de algo que considero que es incorrecto. Es verdad que el presidente lo han atacado muchísimo. A él lo atacan, lo han tratado, o sea, de extravagante de mínima a máxima. Pero él ahora tiene el poder y él es el que tiene que dar el ejemplo de ser cuidadoso. Un amigo mío que es súper pro Milei me decía, echá a la corporación de periodistas. Yo no soy dueña de un medio de comunicación, soy una persona que trabaja decentemente como el señor Hugo. Entonces, si yo puedo Pero ejercer... perdón, ¿recordás un caso así que algún presidente haya hecho? Donald Trump lo públicamente? hacía todo el tiempo. Bueno, sí, Donald Trump es... Jair Bolsonaro lo hacía todo el tiempo. Está leyendo mal, le está yendo mal, ¿no? A Trump. Hay una tendencia desde el poder Sí. de cargar contra periodistas que son independientes o críticos, como queramos decirle. Y también en la Argentina hemos vivido esto durante distintos periodos, ¿no? Yo incluso recuerdo en tiempos de Menem, cuando se la agarraba contra Página 12, tildándolo de amarillismo, y salió con Jorge Lanata, todavía estaba allí, ¿no, Él Natalia? estaba como director. De Página 12 y sacan la Era el edición gran en papel director. amarillo. Sí. También estuvo, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, el relato kirchnerista. En mi caso, Néstor Kirchner llegó a decirme de pluma negra por cadena nacional. Así que hay dinámicas ¿Cómo te llamó? recurrentes. Pluma negra. Digamos, hay hábitos que sería bueno, como bien Los dijo Kirchner Natalia. eran muy atacadores Sí. también, ambos. Pero me quedo con ese comentario de Natalia. Lo importante de aquel que lidera es que genera una impronta que baja para el resto. Si un presidente es educado, eso se transmite a todo el equipo. Si un presidente, salgamos de la Argentina, si un presidente es como Donald Trump o como Nayib Bukele en El Salvador y es agresivo, destemplado, lo que genera es que sus funcionarios se sienten empoderados a hacer exactamente lo mismo o más. Y ahí entramos en una dinámica peligrosísima. Decime, Alconada, ¿a vos te vigilaron, te siguieron? Sí. Sí. Yo Vos y a tu vengo... familia, ¿no? Sí, venimos con miro para allá porque está mi familia. Sí, siempre te acompañan, sí. qué bien, tus chicas. Sí, que nunca los mostramos por razones justamente, vos sabés, Sí, sí. Mirta, de seguridad. Pero sí, yo tengo un triste récord. Todos los presidentes pidieron mi cabeza al diario y al menos 2 presidencias de distinto signo político me espiaron. En algunos casos intentaron entrar a mi teléfono, en otros casos se metieron con mi familia, sí. ¿Y la Argentina es un país coimero? Sí. Qué fea palabra, ¿no? Sí. Hasta me da vergüenza decirlo. Coima, Yo que soy tan soborno, argentina, me da propina. como rabia decirlo, pero es coimero. Y no solamente coimero, es impune. Impune. Porque también si impune. fuera un país coimero, pero que al que cruza la línea lo detienen y condenan, Claro, y se actúa legalmente, claro. pero si encima al que coimea o recibe la coima, después los premiamos y terminan tomando champán y saludando por televisión, es perverso. Sí. Con ¿Con qué? Natalia conocemos ¿Qué infinidad de caso, episodios. ¿Qué caso te acordás así? Te doy un Skanska ejemplo era uno, espectacular. Skanska, yo me acuerdo de Skanska mucho. Te doy un ejemplo espectacularmente patético, A ver. Mirta. Siemens. Sí. En el caso Siemens, Alemana. Siemens reconoció que pagó sobornos a funcionarios de Menem y a Menem, Total. a funcionarios de la Rúa. Siemens reconoció que pagó sobornos y reconoce eso en Alemania y en Estados Unidos. Incluso hubo un ejecutivo argentino que viajó a Estados Unidos, Sí. reconoció su culpabilidad en Estados Unidos y vuelve a la Argentina, y en Argentina están todos impunes. O sea, viajaste a los Estados Unidos, dijiste, sí, hice macanas. Volviste a la Argentina y seguís impune. Más clarito que eso. Sí. Antonini Wilson fue un caso también, ¿se acuerdan? Hasta ahora... La investigación de Sí. Siemens, ¿quién la tuvo? Ariel Lijo. Que Ariel Lijo tiene una dinámica recurrente
de impulsar investigaciones Que es nombrado ahora como candidato a ministro de la Corte. Tiene una dinámica recurrente de lo que se denomina en tribunales el tiempismo. Sí. Te voy manejando los expedientes según el ritmo político. Él lo tiene de manera habitual. Sí, lo hizo incluso con la denuncia de Nisman. Lo hizo con la denuncia de Nisman, que bueno, ¿Cuánto hace Cuando de lo de Nisman? ¿Cuánto hace? ¿10? Iban a cumplirse 10 años, 10 años, ¿no? en enero del 2025. Nisman radica la denuncia el 14 de enero en el juzgado de Ariel. Dijo que tenía a cargo de la investigación de las irregularidades de la investigación del caso de AMIA y estaba subrogando Servini de Cubría porque él estaba de viaje y alegando que no era la jueza titular. Dice que no es un asunto de feria y que va a esperar a la venida del titular. El titular decide viajar después de que lo asesinan a Nisman. Le vamos a para decir preservar al las público pruebas. que la jueza Arroyo Salgado es la viuda del doctor Nisman, ¿no? Sí. Pero qué Esta caso cuestión de ¿Y manejar los ¿Usted qué tiempos? piensa? Usted debe tener armados todo el asesinato. ¿Cómo fue? A ver, lo que está probado en La el... Comarcino, ¿dónde está la Comarcino? Trabajando... ¿Estuvo preso? ¿Estuvo detenido? No. Poco tiempo. ¿Estuvo detenido? Poco tiempo. Poco muy tiempo. poco tiempo. Te pesqué comiendo justo. Sí, siempre me hace lo mismo. Pero bueno, lo que ya no es materia controvertida es que Nisman fue víctima de un asesinato. Esto ya fue así despejado y determinado desde el año 2018 y confirmado en todas las instancias, ¿no? En la primera instancia, en la Cámara de Apelaciones, en la Cámara de Casación y hasta ha llegado a la Corte que definió que esto debía ser investigado por la Justicia Federal porque su asesinato estaba íntimamente vinculado con su función. Esto además Al día siguiente iba a presentar, ¿no? Una acusación él. en el Congreso de la Nación iba a dar sí. cuenta de... Pero bueno, Que era el caso de Irán, ¿no? claro, él lo que había denunciado era porque el Poder Ejecutivo, lo dice la Constitución Nacional. Había hecho un pacto. Claro, y acá el tema que hay que tener claro es que acá hubo un atentado terrorista Sí, sí. que tuvo un saldo de 85 víctimas fatales, que fue 2 años después de un atentado anterior contra la embajada del año israelí, 92. sí, sí. Nisman asume la investigación 10 años después de ocurrido el atentado, pues el atentado fue en el año 94 y él es designado a cargo de la UFIAMIA en el año 2004. Él ya desde el 2006 presentó un dictamen en el expediente declarando la responsabilidad del gobierno de Irán, lo que ahora la Cámara de Casación recientemente vino a confirmar. Entonces, lo importante del asesinato de Nisman es que transitaron 4 gobiernos y esto no es materia ya controvertida, más allá de los dichos que en su oportunidad, y lo tuvo que reconocer el ministro de Justicia actual, el doctor Cuneo Libarona, él dijo que pensó que el pobre hombre se había suicidado, Sí. acorralado. Bueno, él mismo lo dijo que era como en una charla de café. Pero todo fue raro, ¿se acuerdan? Yo lo recuerdo a Bernie caminando frente al edificio, hablando por teléfono. La fiscal Fein, ¿era la fiscal? Fein. También Sí, raro. la fue falta de todo extraño. preservación de la escena del crimen fue algo... Terrible, sí. Anormal. Y lo importante es que transcurrieron estos 4 gobiernos, el de Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos todo lo que pasamos en ese momento, que se trató de instalar y convencer que Nisman se había suicidado, y yo quiero destacar 2 actores fundamentales para mí que no permitieron y gracias a quienes no se sepultó esta investigación como un suicidio, y uno fue la gente que se expresó en todos lados, Es cierto, que salió a la calle apoyando ese reclamo por verdad y por justicia, por esclarecimiento, y el periodismo. Por eso me parece tan grave que se trate de condicionar la tarea del periodismo. Yo, Mirta, no me puedo olvidar que la primera vez que me decidí a venir por este tema a un programa fue a su programa, Sí, hace años, sí. que ese día me acompañó Yara, que tenía Me acuerdo. 15 años, Sí, hoy sí. me está acompañando Cala, que ya tiene 17, Yara 24, y la verdad que gracias a la gente y al periodismo fue que el caso Nisman no se sepultó como un suicidio. Por eso me parece tan importante la tarea
que ustedes, bueno, usted es un ícono de valentía en esto, ¿no? ¿Por qué no se develó? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No se develó que Los autores. y porque este caso ¿Usted qué sospecha? impactaba de lleno en el poder político vigente, y acá estuvimos hablando de los riesgos que tenemos a un posible atentado. Esto fue gracias también y con participación sin duda de los servicios de inteligencia argentinos, que yo más que servicios es de servir, y yo diría los inservibles servicios de inteligencia, porque nosotros tuvimos... Yo tengo mi teoría, que Lago Marcino fue y tocó timbre y le dijo, el juez le dijo, ¿quién es Lago Marcino? Entonces le abrió y ahí se introdujeron los asesinos por la parte de servicio. Es muy primario lo mío. Pero puede ser que haya ocurrido. Lago Marcino ha quedado desde los primeros estadios de la investigación, quedó bajo la lupa, Sí. está siendo investigado, creo que está procesado, Sí. con procesamiento firme, Sí. está en libertad. La dificultad que tenemos es, se sabe que, y está probado, como dijo, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, llegan a la conclusión que esto fue un asesinato. La dificultad es esto que hablábamos antes, de la impunidad, el avanzar sobre los autores, tanto los autores materiales, es decir, quienes intervinieron ahí, como los autores intelectuales, es decir, quienes dieron las órdenes, quienes estaban atrás. Y es un ejemplo tristísimo, pero recurrente de lo que nos pasa en Argentina. Y quienes encubrieron, porque ahora también en este fallo reciente de la Cámara de Casación Exacto. nos encontramos con la sorpresa de que se ha absuelto al titular de la ex CIDE, Hugo Anzorregui, Sí. no obstante que tuvimos el atentado en el 92 y a los 2 años tuvimos el de la AMIA en el 94 y después el otro acto terrorista fue el asesinato de Nisman. Entonces, esto de infundir el terror en las personas de este modo y que los servicios de inteligencia no actúen y no estén preparados, y no están preparados al día de hoy. Cuestión que creo que los presidentes tienen que tener presente, que no estamos preparados para prevenir ni para actuar frente a un posible cuarto atentado terrorista. Bueno, pero igualmente eso es interesante del gobierno actual, porque ellos están planteando la necesidad de que toda la previa, ese planteo se lo hacen, el trabajo de inteligencia, el trabajo previo a cualquier crimen, es algo que existe como trabajo en la administración actual. Al menos Bullrich y Milei y el equipo, digamos, de seguridad, la AFI yo no sé cómo trabaja, porque... Más vale lejos siempre, sí. Es extraño, sí. Pero que no- En la triple frontera tenemos Exacto. graves problemas. Pero hay una conciencia de eso. Por supuesto, las alianzas que se buscan ahora son con Estados Unidos, hay acuerdos, y Bullrich viajó, y me parece que vamos hacia eso, hacia un mundo de la seguridad donde lo que se trabaja es la prevención por inteligencia. Uno de los grandes logros de este gobierno es tener un posicionamiento geopolítico acorde a la realidad argentina. O sea, que fue lo que no pasó durante las últimas décadas y más después de los atentados, que el gobierno kirchnerista tenía un posicionamiento con Irán, con Venezuela. Este gobierno de antemano, en campaña, ya habíamos planteado que íbamos a ir con acuerdos con Estados Unidos, donde en los últimos meses vinieron referentes importantes del gobierno de Estados Unidos a visitarnos, teniendo en consideración todos los antecedentes de nuestra historia y de nuestra historia reciente de los 3 atentados. Y otra cuestión que querría agregar, que todos estos acuerdos que hizo la política inmiscuyéndose en funciones propias del Poder Judicial, lo hizo a espaldas de las víctimas, como siempre. Que las grandes víctimas acá fueron las 85 personas que murieron y después sus familiares, y sabemos que después de que la pérdida de la vida no hay nada más. Entonces, no puede actuar el Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial desoyendo y desatendiendo a las víctimas de delito, que es la gran deuda pendiente, porque además, si son víctimas, es porque el Estado ya les falló en su deber de darles seguridad. Así es. Bueno, vamos a dejar el tema un momentito, porque voy a hablar, porque si no parece un invitado que no te vino a comer y nada más. No, pero muy interesante el tema. La verdad que, digamos, trato de decir como que
tenemos que dejar de ser la Argentina del más o menos. Sí. Porque todo resolvemos más o menos, ¿no? Y me parece Bueno, no que... te metas también, no te Claro, metas. no te metas. Pero me parece que el hecho de que no haya impunidad y que haya transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos es algo fundamental. Eso genera, creo, una acción virtuosa republicana y creo que... ¿Usted cuánto hace que es de la UOCRA? De la UOCRA, bueno, el jefe de la joven UOCRA. trabajé en la construcción, después me tocó llevar adelante la responsabilidad de ser ¿Cuántos parte de años la tiene, organización. Gerardo, ¿cuántos años? 67. 67. ¿Y cuántos ¿Hace años cuánto? al frente del...? Y estoy del año 93. Y fuimos, ¿Nunca bueno, dejó de estarlo? ¿Siempre fue votado? siempre fue ¿Elegido? votado. Y nuestro sistema, en el caso de construcción, es voto directo, tanto para ser secretario general de una seccional, yo soy secretario general de Capital Federal, y después al otro año convocamos una elección nacional donde también los trabajadores en voto directo y secreto, no por colegio electoral, me eligen para ser secretario ¿Y general. cómo está el tema de la construcción? ¿Se construye? Bueno, la construcción es madre industria, acá y en cualquier parte del mundo, Pero por lo no hay- tanto no hay me obras, parece que... no hay obras claro, nacionales. lo que no se entiende, y esto es un poco la preocupación, que se paralizaron todas las obras públicas, casi hoy estábamos hablando que prácticamente en un mes perdimos casi 100.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos? 100.000 puestos de Uy, qué trabajo. barbaridad. Familias que no forman parte de ninguna base de datos de ningún Ministerio de Desarrollo Social. Gente que no Porque está acostumbrada... Se paralizaron las obras públicas. Se paralizaron las obras públicas ¿Por con qué? ¿Por falta de financiamiento dinero? nacional. ¿Por qué se paralizaron? ¿Qué No explicación se le da sabe. usted? Bueno, la consigna expuesta públicamente y por Twitter y por las redes es no hay plata. Pero sobre esa base se generó esta definición de paralizar todas las obras públicas con recursos directos del Estado Nacional y que repercuten en los estados provinciales, pero a su vez se paralizaron todas las obras que son financiadas por organismos multilaterales, Claro. la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que no se entiende porque de esos créditos que están concedidos y de obras que están casi en un 80% se paralizaron y obras importantes porque... ¿Y qué hacen esos obreros? ¿De qué viven? Bueno, por ahora deben estar sobreviviendo en las condiciones de lo que cobraron con el cese laboral. Ustedes Es decir, tienen como- una bolsa de sustento. No, el sistema nuestro que le gustó al presidente fue el fondo de cese laboral. ¿Qué significa? De que yo como trabajador trabajo y lo que gano por quincena o por mes, el empresario tiene que aportar el 12% a una cuenta a mi nombre. Y después pasa el tiempo, yo me puedo renunciar porque me surge otro trabajo en alguna otra obra importante o se terminó el trabajo, yo soy carpintero, soy armador, se terminó esa especialidad y me tengo que ir de la obra. Porque el sistema de construcción tiene distintas etapas. Viene de la excavación, sumuración, después viene ¿Es todo lo caro que... construir en la Argentina? ¿Es costoso? Yo creo que... ¿Comparado con qué? Sí, yo creo que es costoso porque me parece a mí que falta transparencia. Digo. Yo ando bastante en auto, y yo soy de ir en auto, ir mirando, y veo bastante construcción. Bueno, hay muchas obras privadas. Bueno, que derriban muchos edificios antiguos y Sí. construyen modernos. no, hoy sobrevivimos con la obra con inversión privada. Indudablemente no alcanza. Las obras públicas son fundamentales porque atienden ya sea para construir carretera o digamos autovía de contenido productivo, ¿no? Unir Buenos Aires con Chile, cosas por el estilo, u otras obras que son también de característica estratégica productiva. Espéreme, Gerardo, porque usted, Sí. permiso Mirta, usted dijo, es cara la obra porque falta transparencia. Eso si yo lo traduzco al español es porque hay dinero de coima. No me animo, no tengo elementos para decirlo. Lo que sí digo es que, por ejemplo, en el sistema de obras públicas, algo que nosotros venimos reclamando como parte de la demanda, porque conocemos y vemos lo que pasa en una obra, es que tendría que haber un sistema de actualización protocolizado. Estoy hablando de lo que significa un país que tiene desde hace años un proceso inflacionario. Actualización de precios, digamos. Actualización de precios, actualización de certificado de obra, Ahí está. porque se supone de que
cualquier sistema de construcción de obras públicas se paga más o menos a los 3 meses de haber hecho el trabajo. Por lo tanto, con un nivel de inflación como el que tiene Argentina, después eso no funciona o no corresponde a la realidad. Antes había una institución, FONAVI, ¿cómo se llamaba? Sí, el Fondo Nacional de la Vivienda. Fondo Nacional, ahí está. Sigue existiendo, pero ahora desintegrado. Yo fui una vez a San Luis, a la provincia de San Luis, a un festival Sí. que me invitaron. Y desde el aeropuerto hasta la ciudad vi una cantidad de casas y pregunté, ¿qué son estos? Construido por el FONAVI. Estado, por el gobierno provincial. Y no se puede hacer eso, es muy costoso. Mirta hizo una pregunta clave. ¿Sabe cómo surgió el FONAVI? ¿A usted le parece bien que se compre cuántos aviones El presidente en Dinamarca? se compraron por 600 millones de dólares. ¿Y con eso cuántas casas se podían hacer? No creo que por más, por lo menos por lo que leí, ¿no? Pero más o menos. Pero lo que digo, ahora uno se maneja el periodismo, ahora salió alguien decir que el crédito que venía de Estados Unidos no se va a dar, algo por el estilo, bueno, pero eso, digamos, es otro tema. El tema es, FONAVI, Ahora lo voy a dar a usted. ¿sabe dónde surgió el FONAVI? De una negociación que tuvo el sindicalismo con el gobierno de aquella época, Sí. que en vez de un 5% de aumento en los salarios, se creó con ese 5% el Fondo Nacional de la Vivienda. La idea era buscar de resolver, la vivienda es un ordenador social. No hay peor cosa que una familia expuesta a vivir en un barrio de emergencia, lo que le llamábamos nosotros Villa Miseria. Hoy le llaman barrios populares, etc. Porque está expuesto a las peores condiciones, a la falta de un futuro, no solamente para los padres, sino para los por ejemplo, chicos. la Villa 31, que es una vergüenza realmente, porque gente que vive mal, muy mal, no se podía suprimir, sacar y construir para toda esta gente. Sí, Que legalmente claro, se haga. En muchas partes del mundo ha sucedido cosas así como la Villa 31 y la remodelaron, la rediseñaron. La de Flores también. Sí, pero a su vez el Estado, más allá de la Villa 31, siguió construyendo otras obras, qué sé yo, los edificios de Don Orione, del barrio Claypole. Hizo 15 torres. Usted puede entrar en la primera y la segunda torre, después de ahí en más, el mundo, digamos... Antes había empresas que construían, se maneja, ¿no? Antes había grandes empresas que construían, para sus obreros que construían casas. Es muy costoso, yo sé que es costosísimo. No sería tan costoso, porque en última el Estado lo que tendría que hacer para terminar con... Había barrios que pertenecían a empresas. Claro, pero para terminar con la duda, esta, si hay transparencia o no, el Estado tendría que subsidiar a la demanda, no a la oferta. Y ahí, Gerardo, yo tengo una ¿Me entiende? pregunta. Sí. A ver. Usted fue el primer sindicalista que conversó con el presidente Milei, Sí. siendo él candidato, no presidente. Sí. Y en ese momento tuvieron muy buena sintonía. Sí. Hoy que él es presidente, ¿tienen acceso ustedes? ¿Es fácil el diálogo para estos planteos? Después de esa reunión no tuvimos ninguna otra oportunidad para tener una reunión personal. Sí, hemos tenido la posibilidad de mensajearnos. Él, a veces que yo le hablé... ¿Escucha él? ¿Escucha? Sí. Yo siempre hablé que es necesario un cambio, es necesario en serio generar una baja de la inflación, es necesario reperfilar la situación macroeconómica de la Argentina. No hay ninguna parte del mundo que un país funcione como venía funcionando la Argentina. Por ejemplo, del 2011 a la fecha quedamos en 6 millones de trabajadores que estamos en la formalidad, el resto está en la informalidad, casi ¿Usted fue 6 obrero millones. de la construcción? Sí, de la construcción. Soy técnico mecánico, o sea, bueno, la construcción tiene mucho... ¿Puede mantener su familia? ¿Tiene hijos? Sí, tengo hijos, tengo 3 hijos, bueno, ya soy mayor, por supuesto, tengo 5 nietos, pero volviendo a la pregunta que me decía Natalia, es decir, la idea es, digamos, cómo generamos un campo que sea virtuoso en las relaciones, y esto es lo que le planteé al presidente, como para tratar de generar un cambio en Argentina, y lo digo de una manera a los argentinos, no a los changletazos. O sea, todos necesitamos en serio un proceso de ajuste, de estabilidad. Ahora, es importante lo que usted, por eso
acepto lo que decía la doctora Sandra, que usted es un ícono de esto, de la mesa, del diálogo, donde acepta la diversidad, la pluralidad, donde se genera el debate y usted permite que todos hablen y a nadie le tapa la boca. Después podrá coincidir o no, pero indudablemente todos tenemos la oportunidad no solamente de alimentarnos, sino también de transmitir nuestras ideas, nuestra opinión ante los televidentes. Bueno, eso es lo que nosotros queremos de la Argentina. Tiene que estar informado. Eso es lo que queremos de la Argentina. Y poder expresarse el diálogo. también. Aprovechando la mesa de diálogo, tomo cosas que dijo Gerardo no hay transparencia en la Argentina, la obra pública, desde mi punto de vista, por lo que estoy informado, no hay transparencia, creo que la mayoría de los argentinos sabemos eso. Sí. Por eso también era necesario parar con la obra pública como se estaba estableciendo, porque no sabíamos lo que estaba pasando. No hay plata. Y aparte de que no hay plata, aparte había poca transparencia, cero transparencia había en la Argentina, son casos públicos. ¿Por qué? ¿Quién robaba? Uno veía la información que circulaba y claramente había casos de corrupción muy evidentes que nadie los puede negar. ¿Por qué? Porque robar lo que es de todos es fácil. Por eso también tomó otra variable que dijo, primero, la estabilidad de precios. Yo me acuerdo de López con la valijita y la plata. Bueno, justo, ¿qué cargo tenía? Estaba encargado. Secretario de Obras Públicas. Pero donde, a mi entender, no conozco mucho el tema, pero sí sé que, por ejemplo, todas las inversiones que hacen los organismos multilaterales, por ejemplo el BID, dice, vamos a hacer esta obra, ellos la financian y tienen protocolizado una fórmula de actualización si el país es inflacionario. Ahora, yo hablé con varios presidentes y ¿por qué no utilizamos esto que usa el BID o la CAF o el Banco Mundial y lo generamos como política de Estado en Argentina? No, porque esto, porque el otro. Entonces es discrecional. Cada ministro, cada funcionario, tiene la oportunidad de decir cómo te actualizo, de qué manera. No está protocolizado. Te lo respondo. Entonces, hoy no se protocolizó todavía. ¿No dan créditos los bancos? ¿No dan créditos para conseguir? Sí, dan créditos, pero el problema es que estamos pagando, no sé cuánto, pero sé que estamos pagando multas por no utilizar esos créditos solicitados por Argentina. No importa la administración, porque en última lo importante es hablar de política de Estado, porque si no cada gobierno genera una instancia y cada vez que viene un nuevo gobierno, todo lo que hizo el anterior no sirve para nada. Así nunca vamos a salir de la crisis. El tema es cómo acumulamos una eficiencia de política de Estado como para que haya una continuidad. No con eso significa que tengamos que aceptar todo, no. Creo que puede haber errores, puede haber nuevas ideas. En la época del proceso, ¿cómo fue su conducta? ¿Estaba en relación? En la época del proceso. No, una situación bastante complicada porque estábamos intervenidos, teníamos un proceso... ¿Usted? No, para nada, no. No, pero sí vivimos porque, bueno, fueron situaciones nefastas, negativas, odiosas, indudablemente... Usted también tenía la acusación durante un tiempo sobre su participación en el Regimiento 601. Sí, no, pero esa fue una situación planteada por una cuestión. En ese momento estaba intervenido militarmente el sindicato, yo era muy joven y en ese momento empezaba el capítulo de Islas Malvinas. Entonces, en un planteo que se dio en una reunión donde había militares al frente de la cuestión, yo planteé, porque se había logrado, digamos, avanzar sobre Argentina, ya estaba los militares en Puerto Argentino, y en algún momento, por Naciones Unidas, por lo que sea, iba a haber una encuesta o se iba a hacer una encuesta. Yo dije, ¿por qué no llevamos, ya que se va a reconstruir Puerto Argentino y todo lo demás, llevamos trabajadores para hacer toda esa remodificación? Entonces ya el trabajador se va a quedar viviendo ahí. Entonces, ¿Eso fue su eventual o presunta participación en el Regimiento 601 de inteligencia? Claro, porque ahí en ese momento... investigado y usted fue sobreseído. Sí, sobreseído. ¿Quién lo sobreseyó? Varios jueces, el camarista, no me acuerdo, pero también participó Ariel Lijo. ¿El juez federal Ariel Lijo? Sí. O sea que usted ya eso quedó claro, usted eso ya fue quedó apartado. Claro, sí, que fue una cosa de esa manera, con esa característica. Cuando dice hijo parece que dijera hijo. Lijo, con L. Con L, sí. ¿Le puedo responder a Gerardo las apreciaciones que hiciste en términos económicos de la vieja Argentina? En la nueva Argentina las discusiones no son las actualizaciones. Yo si fuera gobierno lo primero que hacía es construir casas para la gente que vive miserablemente. Te voy a responder a eso, Mirta, también. Primero,
Las actualizaciones se terminan cuando terminás con la inflación. Sí. Entonces se terminan las discusiones de paritarias. Sí. Un referente de los trabajadores, como sos vos, no va a tener que discutir paritarias. Va a tener que discutir mejor calidad para los trabajadores. Va a ser otra la discusión. Y en cuanto a lo que plantea vos, Mirta, plantear que los gobiernos hacen casas está mal, porque los gobiernos no hacen casas. Lo que hacemos casa de última somos los contribuyentes. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que la sociedad, los argentinos, tengamos crédito y no dependamos de la discrecionalidad de un gobierno de a quien le da una casa, sino que el sistema financiero sea sólido y que se puedan construir viviendas nuevas a partir de los trabajos de la gente. Que basta hablar de alquileres, basta y empezar a hablar de créditos hipotecarios. Calculo, Gerardo, que vos preferís y la gente que trabaja en tu ¿Los gremios sindicato... no colaboran, por ejemplo? ¿La CGT no colabora? ¿No Sí, tiene sí. fondos? Sí, hemos generado distintos planes de vivienda, pero indudablemente para hacer vivienda social acá en Estados Unidos, como en cualquier otro país, pasa es que la tiene que haber población- una presencia de inversión del Estado. Bueno, pero te lo respondo, pará. ¿De dónde sale el financiamiento del Estado? La diferencia que yo planteo con respecto a lo que se hizo permanentemente, que en vez de subsidiar, digamos, a la oferta, se subsidia la demanda, porque ¿cuál es el, Eso, pero ¿a eso dónde, es un crédito a dónde hipotecario. no hay transparencia? Cuando uno se subsidia a la oferta. ¿Por qué? Porque el que ganó ese contrato después construye un palomar. Teníamos que Estamos hablando de subsidiar en vez de al empresario que va a construir, al contribuyente, claro. al dueño de una el que va a eventual comprar, casa, claro, decir, que bueno, quiere comprar una casa. yo te subsidio un 20%, entonces el de la oferta se va a tener que esmerar para poder Construir vender, algo. de hacer algo con diseño, con buena estructura, no palomares tipo lo que pasó en el Usted Plan nombró Alborada. Palomar. Vamos al Ya Plan voy. Alborada de aquella época. Usted nombró Son Palomar. palomares. Yo hoy estaba en casa recordando los grandes negociados o los negocios espurios de no la terminó Argentina, más. de los gobiernos. Las tierras del Palomar, que fue una estafa espantosa. Y otra era, siempre me acuerdo, las Islas Lichiguanas. ¿Se acuerdan? No, ¿Te acuerdas? esa no. No me acuerdo bien cómo fue, pero fue un espanto. Fue un escándalo así un de esos escándalo, gigantescos. Una apropiación indebida. Oh, bueno. Pero Bueno, es que la obra pública es casi Ya voy está con- ranquea en el primer lugar de la corrupción, ¿no? Y en las áreas de habilitaciones. No nos olvidemos los accidentes que hubieron, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. El más reciente, que murieron 2 ancianos en Caballito. ¿Quién había habilitado esa obra? Es como Totalmente. que los Bueno, nosotros negociados, la Creo que estamos todos de permisividad. acuerdo con lo que decía Gerardo, que son los créditos hipotecarios, porque si vos querés financiar a la demanda, eso es un crédito hipotecario. Lo que tenemos que sacar es al gobierno de turno que representa al Estado, que somos todos, que es el que termina generando poca transparencia, habilitaciones mal dadas. Tenemos que darle más lugar al privado. Sí, pero Los eso- trabajadores del sector de la construcción seguramente prefieren trabajar para un privado y no para un contratista del Estado, que seguramente atrás debe haber cosas que no son Lo claras. que pasa es que no va a haber un privado que haga, digamos, una cárcel o que haga Sí, un hay en Estados hospital. Unidos, en Estados Unidos, No, en Estados no, Unidos hay pero, cárceles privadas, no tenemos- en Brasil hay no cárceles estamos en la privadas. misma liga. Está bien, bueno, Es pero tenemos medio que... fantasioso, Pará, vamos sí. a Brasil. En Brasil hay cárceles privadas. Estuve hablando Pero con un tampoco desarrollador. estamos hablando Conozco de un un país- desarrollador argentino. que el público entienda, por favor, de uno. Estamos hablando... Hablé con un desarrollador argentino que trabaja en Brasil, que desarrolló una cárcel privada. Se puede hacer. O sea, ¿qué pasa? Igual estamos hablando de viviendas. Viviendas corresponde que vaya al sector privado, sacar al Estado de por medio. Porque si no, empezamos a tener los problemas de la obra pública, que ya los conocemos. Sí, genera esto un debate. Yo no coincido y creo que hay que buscar un Estado virtuoso, un Estado que tenga los organismos de control, como para que no... En todo lado puede existir y puede haber corrupción. ¿Qué sé yo? Hasta ahí, presidente, en este caso, sé que la Merkel, a pesar de todo lo que hizo para Alemania, tiene una denuncia ahora. ¿Cuál es la cuestión? Es que no haya impunidad. Porque todos podemos estar bajo la sospecha de, bueno, pero tiene que haber una justicia que sea independiente y donde los poderes públicos tengan esa capacidad de poder actuar en consecuencia Gerardo, en función ¿y a de... ¿Usted lo sigue votando su gremio? ¿Cómo? ¿Lo sigue votando su gremio? Sí, me siguen votando y bueno, ahora ¿No le tendremos... reprochan, por ejemplo, yo quiero tener una casa, quiero vivir normalmente, no quiero vivir en un rancho o en una tapera? No, y creo que es en las consignas. ¿Los gremios no tienen fondos, no tienen plata? No, nosotros sobrevivimos sobre el aporte que tienen que hacen nuestros trabajadores de una manera voluntaria. Ser afiliado
es como cuando uno quiere un partido, un club de fútbol. Es voluntario. O sea, nosotros tenemos que hablar. Es más, nosotros diseñamos como WOCRA una aplicación donde el trabajador se puede afiliar o desafiliar en forma automática directamente de la aplicación. Puede cursar todos los cursos que hacemos nosotros de formación profesional, reentrenamiento laboral en forma directa, sin pasar por ningún dirigente sindical. Hay una aplicación que es WOCRA, punto. Pero además la construcción no es uno de los lástima, oficios que más trabajadores en negro tiene. Como que no hay... No, nosotros diseñamos... Es verdad que es uno de los sectores también donde los gobiernos, en el gobierno... Sí, pero ellos son muy modernos. No, pero nosotros diseñamos una tarjeta inteligente, ¿no? Que se llama Soy Constructor. Tiene un microchip donde está la historia profesional del trabajador y una banda magnetizada donde está toda la historia clínica de la familia. El momento que yo voy a trabajar, supongamos para usted, soy trabajador constructor, presento mi tarjeta, va a una lectora, en la lectora sale la pantalla de todos mis oficios, mi currículum, todo el entrenamiento que tengo. Del momento que usted me da el alta, quiere decir que me toma como trabajador, se dispara la información a la FIP y a la obra social del sindicato. Después, ser afiliado es una cuestión voluntaria del trabajador, que podrá ser o no. No es obligatorio, no es compulsivo. Pero es una forma, una herramienta que utilizamos con toda esta nueva tecnología para bajar los niveles de informalidad que se da en la construcción. ¿Cuál era el problema? Bueno, el tema cooperativa. Nosotros ahí tuvimos nuestro propio dilema porque creemos en la cooperativa y en el cooperativismo. Lo que no estamos de acuerdo es que se utilicen las cooperativas para generar fraude laboral. ¿Se hace el paro el 9 de mayo? Esperemos que tengamos todas las condiciones para evitarlo, ¿no? Nosotros cuando analizamos el tema del paro no era solamente por cuestiones estrictamente sindicales o relaciones de lo que se llamaría en principio reforma laboral, que yo no le llamo reforma laboral, se llama actualización y modernización de las condiciones laborales a partir del impacto que hay en el desarrollo tecnológico y que llegan al mundo del trabajo. Mirta, hay una situación social donde todo el ajuste, este nivel de recesión... ¿Pero qué esperan del gobierno para definir si sí o no? Diálogo y que haya acompañado a las políticas de recesión, a las políticas de ajuste, una política de ingreso. Y no hay Claro, que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores, está cayendo sobre los la clase media. Nosotros estamos preocupados de la clase media y ahora se sumaron los tarifazos. Pero no hay diálogo. No hay diálogo. Bueno, hubo una reunión el otro día en la Casa Rosada, una reunión. Pero lo que queremos es institucionalizada, donde estén los empresarios, donde estén todos... O sea, vos ahora, por suerte, fuiste invitado a un consejo. Nosotros hablamos siempre, y de la OIT, crear un consejo económico-social que sea autónomo, independiente, con un experto a los efectos de estudiar, no el tema para competir con lo que le toca hacer un ministro, no, para mirar hacia adelante sí, pero eso qué Argentina fracasó. necesitamos. Macri lo intentó hacer. No, pero no se pudo. Pero porque tiene que ser una política de Estado, pero no puede ser parte discrecional. Los sindicalistas tampoco colaboran Pero con eso. nunca se puso en práctica. ¿Usted es rico? No, Mirta, no. Porque se habla mucho de los gremialistas ricos, ¿no? Bueno, sí, siempre hay situaciones, hago sí. casos, bueno, sí, indudablemente. Vive normalmente, vive bien. No, normalmente, sí, por supuesto, no. Vuelvo a lo del mes de mayo. ¿Ustedes qué esperan? ¿Que lo llamen del gobierno? No, lo que necesitamos es una mesa institucionalizada donde esté el sector productivo, donde esté el sector financiero, donde nos puedan dar... Yo pongo siempre el ejemplo de Vaca Muerta. Vaca Muerta participa, aparte de los emprendedores Chevron, etcétera, Shell, YPF y otras más, PAE y demás, participan trabajadores que son petroleros, construcción y camioneros, ¿no? Y nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque observamos un proyecto a dólar futuro, por decir de alguna manera, un proyecto de luz de esperanza, y eso hizo de que todos dijéramos qué hay que ceder para que eso se logre. Y por eso se hizo Vaca Muerta, pero porque había un proyecto. Entonces el tema, decir, ¿cuál es el proyecto? ¿Hacia qué Argentina vamos? ¿Solamente la de bajar, digamos, el gasto fiscal? ¿Y lo demás qué? O sea, hoy la baja de la inflación es sobre la base de la espalda de la clase media y de los trabajadores. Lo que llama la atención, Gerardo, es que en tan poco tiempo estén ya
llamando a un segundo paro y al gobierno anterior no le hayan hecho los paros correspondientes con la crisis económica. ¿Por qué no le hicieron paros al gobierno anterior? Esa es la pregunta. Tuvieron 4 años. Ese era el tema. ¿Por qué al gobierno mismo grupo? Claro, o sea, ¿por qué a este gobierno que tiene buenas intenciones, que está haciendo un buen trabajo, porque no es bajar el gasto fiscal, es bajar la inflación, y se baja la inflación para que los trabajadores ganen más, y ahora de vuelta a un paro, no están acompañando este proceso que decidimos todos los argentinos en una elección? Pero digo, dentro de la ecuación de los problemas estructurales que tiene Argentina, no se resuelven los problemas, por lo menos a nuestro entender. Uno no ve, ¿sabe qué? Solamente bajando la inflación. La inflación es uno de los ítems. También con la modernización laboral, que estamos todos de acuerdo. Pero el aspecto laboral no genera inflación. No, estamos diciendo no, pero digo, la inflación y la modernización laboral. Mira cómo nos pusimos de acuerdo. Sí. Lo que no nos ponemos de acuerdo es la Argentina no la sacamos adelante parando, sino la sacamos adelante trabajando. Está bien, bueno, pero para eso se necesita tener una mesa de trabajo donde tengamos la posibilidad de encontrar un diálogo en donde nadie se sienta dueño de la verdad, porque en última ya pasamos por esa situación. Hubo un ministro de Economía que en un momento, vos te debes acordar, Hugo, que dijo, el que juega el dólar pierde. Bueno, hubo otro que dijo, le fui a hablar al Parlamento, le hablé con el corazón, me contentaron con el bolsillo. Y hubo otro, dice, ¿cómo se llama? Que fue la época, la última después del default, que dijo el que invirtió en dólar va a tener dólar y tampoco no se cumplió. O sea, bueno, nosotros cumplimos. O sea, todo lo que dijimos en campaña lo estamos cumpliendo. También yo recuerdo una frase de Confucio que dijo, en un país bien gobernado avergüenza la pobreza. Claro. Y es cierto. Es una gran verdad. Sí, es una gran avergüenza verdad. la pobreza. Y Argentina no tendría que tener este nivel de situación que tiene. Es un país rico, pero está mal administrado. Como ciudadana que pago impuestos y pago muchísimo de impuestos porque gano muy bien y pago los impuestos como corresponde, me avergüenza la pobreza, me avergüenza. Me da ganas de llorar. Según el observatorio de la UCA, 2 de cada 3 chicos menores de 17 años en Argentina es pobre. Bueno, Jimena, adelante, querida, pase. ¿Está ahí? Adelante. Está el plato del día. Es buenísimo. Está delicioso, Ay, me alegro. delicioso. Ah, bien, la milanesa, La ¿no? milanesa Los que están del otro lado que no lo saben, está buenísimo. Son unas milanesitas de lomo. Delicioso. Y después con Yo voy una a pasta comer. casera hecha a mano. Así que. ¿Quiere con fotografiarla, señor un poquitito cameraman? de queso, manteca. Y así muy simple, es un plato simple, pero bueno, lo simple a veces es lo más rico. Ah, es lo más rico, seguro. Y está hecho con productos maravillosos, Mirta. Muy bien. Ahí está. Ella me da el pie. Con día llegas a preparar estas recetazas con productos de calidad al mejor precio. Señora locutora, por favor. Conseguilos en tu tienda, en Día Online y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. ¿Pueden seguir, continuar? ¿Ya probaste Torazo? La gaseosa argentina más rica y refrescante al mejor precio. Viví momentazo con Torazo. Locutora. Experimenta alegría compartiéndola en familia, con amigos o simplemente disfrutando un buen momento. La nueva Torazo viene en 5 deliciosos sabores: lima, limón, pomelo, manzana, naranja y cola. Podés encontrarlas en el kiosco, autoservicio o almacén más cercano de todo el país. Seguilos en Instagram, @TorazoOc. Torazo, el sabor argentino. Bueno, sin esto no hay televisión, no es posible. Así que les pido disculpas. ¿Sabías que cuando compras las riquísimas tapas para empanadas, pastas y tortillas Oralí, vos estás ayudando a ayudar? Locutora, por favor. Desde el 2020, Oralí colabora con 100 comedores comunitarios por semana y junto a un gran número de artistas impulsa una ley en el Congreso para terminar con el hambre en la Argentina. Oralí, la calidad que vos te merecés, pero ojo, al precio que vos querés. Ahí estamos. Alconada, háblame de las coimas, de las grandes coimas argentinas. Se lo digo así, en la dinámica de coimas, ¿no?, y la posterior impunidad. En los últimos 20 años, al menos 12 empresas multinacionales admitieron que pagaron sobornos en la Argentina. Es decir, ya no hay una discusión sobre si pagaste o no pagaste. No. Las empresas te dicen, sí, pagué. ¿Sabes cuántas de esas empresas o casos o funcionarios involucrados terminaron condenados? Cero. Cero. Lo cual te muestra justamente la patética dinámica que tenemos, en la cual podés robar y después correr, que no te van a atrapar. Claro, no te atrapan porque no te quieren atrapar. Por supuesto que, y no quiero ser injusto, hay muchísimos jueces y fiscales que yo conozco en todo el país, federales y ordinarios, que son de primera.
de primera y que se arriesgan y que ganan poco y que se esfuerzan y ponen en riesgo a la familia. Pero después lo que vemos es una dinámica que más tarde o más temprano, o en la instancia de apelación o con alguna vuelta, terminan protegiendo a los piratas. Entonces la situación que vemos es tristísima. Hay un gran Mirta, experto en lucha contra la corrupción, para mí el más grande a nivel mundial, que es Robert Klitgaard. Este hombre lo que planteaba... ¿De qué origen es? ¿De qué nacionalidad? El hombre es era profesor, ahora es un profesor emérito de la Universidad de Harvard, pero además lo bueno que tiene él es que no es que de los que hablan desde la teoría, sino que él ha ido a distintos puntos del planeta y aplicó las ideas en el territorio. Y ha escrito libros, tratados, pero lo voy a resumir muchísimo. Él lo que decía es, como en esencia, hay que empezar por freír algunos peces grandes. ¿Querés hacer una verdadera lucha contra la corrupción? No te quedes con el chiquitito. No vayas contra el perejil. El pez gordo, claro. Anda contra el grandote, primero. Y segundo, de inmediato agrega Klitgaard, dice, y el primer grandote que tumbes tiene que ser propio. Porque si no, va a quedar la sospecha que vos estás haciendo una caza de bruja contra tu oposición política. No. Anda contra uno propio y eso va a quedar clarísimo a todo el sistema de que ahora ya no se jode. Y ahí cambia la cuestión. ¿Siempre existió la coima en la Argentina? No solamente en la Argentina. Vos sos platense, ¿no? Sí, pero no Yo solamente leí en un la Argentina. artículo tuyo donde decías que el fundador de La Plata había estado de acuerdo con... Fue picante Dardo Rocha. Con Rocha. Esto es, claro, tuve que escribir para un libro, La Ciudad de las Ranas, lo que hice fue una investigación ¿Cuál es histórica. La Ciudad de las Ranas? La Plata. Así era, cuenta la leyenda por los que riachos es... que tiene, por los arroyos. Y porque está construida en una zona inundable. Y, de hecho, en línea con eso, una de las sospechas que hay es dónde eligieron los terrenos. ¿Por qué eligieron esos terrenos? Porque probablemente era amigo de alguno. Y después hay un par de financistas que estaban dando vuelta. Uno era un banquero, Carlos Schweitzer, que terminó haciendo un enjuague financiero. De hecho, Mirta, ese hombre terminó colapsando el banco constructor. Con ese fue la primera ficha del dominó que llevó a la gran crisis de 1890. Y ese hombre termina siendo investigado. ¿Sabe qué pasó con la investigación? Coimió al juez y al fiscal. Uy, qué barbaridad. Estamos hablando de 1890. El fiscal de segunda instancia terminó escribiendo un libro por la frustración diciendo yo quería ir contra este tipo y no lo pude procesar porque por un lado el juez no lo investigó y el fiscal no apeló el sobreseimiento, con lo cual quedé atado de manos. Es un clásico de la Argentina, Mirta, desde los tiempos de la colonia. O sea, ¿puedo ser malo? El papá de Belgrano terminó en cana por problemas de contrabando. Entonces venimos con problemas. El hijo salió distinto, pero el papi ya veníamos con problemas desde hace mucho tiempo. Es que hasta que no haya una auténtica política de Estado que baje desde lo más alto del poder, de la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, vamos a seguir la así. justicia. ¿Qué hacía el papá? Ahora me dejaste intrigado. ¿Qué hacía el papá? Contrabando. ¿Pero de qué? De mercadería por el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires. Mirta, pero doy un último ejemplo sobre esto en línea con lo que dice Sandra. Ay, los belgranianos deben estar enojadísimos. Sí, me van a venir ahora todos los del Instituto Belgraniano, me van a saludar, sí. Pero en esencia, tenemos en los Estados Unidos, cuando un fiscal avanza e inicia una investigación criminal, estos son estadísticas oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, empiezan una investigación, más del 90% de los casos terminan en una condena. Y el 90% de ese 90% es porque llegaron a un acuerdo y esa persona que está siendo investigada entrega dinero, negocia en una condena y demás. En la Argentina, el último estudio serio, profundo que hicieron una ONG, ¿cómo es el nombre? Sandra, ¿recuerda la ONG? ¿Será Justicia? De Será Justicia y del Consejo de la Magistratura. En Comodoro Pi, ¿sabe cuántos expedientes terminaron registrando? ¿Fueron a juicio oral? No condena, juicio oral. En Estados Unidos, 90%. En la Argentina, 2%. Qué terrible. O sea, en Argentina es la invitación al derrape.
Y esto del cultural. ahorro, del ahorro, ¿Qué cosa del ahorro? una coima gruesa del ahorro. Bueno, ahí teníamos la caja de ahorro postal. Ahí también hubo problemas. Y No, este es privado, me parece. esa no la tenía. Estamos hablando quizá... Sí, está publicado. Pero siempre en la todos coima lados. viene por el lado del Estado, por el lado de los gobiernos, no tanto por el lado de los privados. Pero siempre hay un empresario que la pone. Porque siempre hay un político, Exactamente. siempre hay un político que está usando los recursos de todos para utilizar el dinero pero los para hacer algo malo. empresarios- ¿No está Fernández implicado también? En muchos de esos sí. Y lo que tema estamos de hablando de seguros. En seguros está Alberto Fernández no era ahorro, era con seguros. brokers Era como Héctor Martínez Sosa. En esencia, para lo que nos están viendo allí, la sospecha que hay y los indicios que van surgiendo es que lo que hicieron fue cazar en el zoológico. En teoría, un organismo nacional que contrataba un seguro de un banco público o de un público, y entonces tenías ente público, y tenían de intermediario a un privado. ¿Me quiere decir para qué necesita un privado en el medio? Si en definitiva. Era seguro, sí. Yo dije borrope, que perdón, sí, era. Ese es su caso actual. Sí, y está ahora bajo investigación Sí, sí. y una colega nuestra, Camila Dolabjian, y otro colega, Diego Cabote, están avanzando sobre eso, están sacando a la luz mucha información. La primicia fue, sin embargo, de Clarín, de Ricardo Roa, si no me equivoco. Exactamente, en una de sus columnas. Un bombazo. Santoro fue, ¿se acuerda que fue muy... Y Daniel muy Santoro, criticado? bueno, Daniel Santoro, clavó el gol de la mitad de la cancha con el caso Armas. con el caso Armas, ahí está, sí. Un gran periodista. Uf, Daniel Santoro. Salió una resolución que ahora no se puede hacer más eso. De parte del gobierno nacional nadie puede hacer ese tipo de contrataciones. Que no solamente es... Yo creo, Mirta, el día que en vez de estar hablando acá, enciendan los micrófonos de lo que hablamos afuera, Sí. no sabes, se pudre todo, porque las cosas que se hablan acá atrás. Hoy estábamos hablando que no solamente hay que mirar a Nación Seguros, sino a Provincia Seguros. Es decir, esto mucho más grande que nivel nacional. Y no solamente hay que mirar Provincia de Buenos Aires, hay que empezar a mirar cómo jugaron algunos brokers en distintos puntos del país. Menem estaba en el caso Armas, ¿no? Sí, exactamente. Carlos Menem, Emir Yoma. De hecho, el que estuvo también metido en Pasó esa la historia venta como de abogado armas defensor. a Ecuador y Croacia. A Ecuador y Croacia. cuando- Nación de Río. Claro. Y estaba Emir Yoma, y estuvo después la voladura de Río Tercero. Que la mataron Emir- a la secretaria, ¿se acuerda? De Mil- En Yoma Gate. ¿Se acuerda? Que dijeron que se había tirado por el balcón y... Expareja del actual ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Eso no la tenía. ¿Y usted Tienen por una qué? hija en común. Sí, Tienen una hija en común, ajá. Sí. ¿Y por qué se dedicó a la legislación, a la justicia, señora jueza? Desde los 10 años, mis padres se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años. Uy. Y bueno, 7 años de divorcio controvertido, de transitar por juzgados, estudios jurídicos y pensar qué importante es el trabajo de estas personas para que mi hermana y yo no siguiéramos sufriendo lo que sufríamos por este conflicto. Y después también una serie que bueno, va a delatar mi edad, que igual no oculto. Tengo 54 años, pero Petrocelli, no sé si se había leído, sí. que era el abogado El penalista muero. que vivía en una casa rodante y que Estaban impermeables siempre, ¿se acuerdan? Estaban siempre impermeables. siempre defendía causas justas. Era como nuestro Y- Sherlock Holmes. también, Claro, un era poquito, mi ídolo y yo porque quería ser investigaba. como él. Y en parte lo cumplí porque tuve la oportunidad en mi carrera de ser por bastante tiempo defensora oficial de juicio oral. Está en San Isidro usted. Ahora, sí, ya desde el año 2006, que soy juez federal, criminal y correccional de San Isidro y tenemos una 18 competencia territorial en Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Ajá. ¿Y qué casos son los más comunes que trate? Y narcotráfico es una Narcotráfico, ¿no? realidad que Terrible. es bastante preocupante, muy preocupante. La verdad es que tenemos que sincerarnos, hablar de lo que hay que hablar. Nuestro país ya es casi un narcoestado. Tenemos A mí, jueces, perdón que la interrumpa, me impresiona mucho los niños delincuentes. escenas de Armados- sicariato. armados y tenemos asesinos. sí, muchos casos de ajustes de cuenta. Sí. Muchos que no trascienden. La Ajuste situación de de la cuenta, provincia sicarios. y peleas de territorio. Mirá vos. En San Isidro, bueno, con la nueva gestión del intendente Ramón Lanús, que realmente lo puso en agenda como
con su secretario de Seguridad, que tiene bastante experiencia y trayectoria en la justicia, la verdad que nos están llegando los casos que debían llegar. Así que bueno, en ese aspecto, pero la preocupación es que estamos conviviendo con el narcotráfico adentro. Hemos tenido jueces federales destituidos, el caso de Reynoso en Salta, el caso de Soto Dávila, que fue recientemente condenado, el caso del fiscal Escapolán de San Isidro. ¿Ese usted lo estuvo investigando? Sí, que he sufrido consecuencias. Sí, el caso de Con, ¿no? Del joven Con que murió en el hospital de San Isidro. El hospital de San Isidro es tierra de nadie. La doctora investigó a un fiscal, que es el fiscal Escapolán. Ese fiscal terminó destituido. ¿Sabe cómo terminó la historia? Escapolán la denunció en el Consejo de la Magistratura. Sí, el Consejo de la Magistratura tiene ahí la... Bueno, cuando el ministro de Justicia dice que todos los jueces federales tuvimos denuncias por enriquecimiento ilícito, eso no es verdad. No es verdad. Porque a veces para esconder un elefante en la calle Florida, como hace, rodearlo de otros elefantes. Exacto. En realidad quiero dejar a salvo la imagen de colegas. Muchos. No todos tuvimos causas de enriquecimiento ilícito, ni tenemos denuncias. Yo tengo, porque también tuve una nota del diario Clarín, donde hablan de los jueces que tenemos pedidos de juicio político. Sí, yo tengo 2 que son dos cucardas. No voy a... Ya tuvimos un conflicto en una oportunidad, que fue muy privado igual ese tema. Pero los jueces tienen un tiempo límite para seguir en su cargo, porque la doctora Servini, ¿cuánto hace que es jueza? No, que no es de cubría, que la siguen llamando de cubría, no es más de cubría. Es el límite son los 75 años. ¿Cuánto? 75 años, aunque haya determinados magistrados que han presentado una medida ante la justicia y han logrado mantenerse con una suerte como de medida cautelar, continuar. Son muy pocos, uno de esos pocos es la doctora Servini. Ajá, porque hace años que está al frente de su juzgado. Juzgado electoral. ¿Y casos familiares tiene usted? ¿Casos ¿En familiares? la justicia? Sí. No, nunca. En su momento trabajaron mis sobrinos que estudiaban abogacía, pero después renunciaron porque... Pero usted la verdad que se decepcionaron de la carrera judicial, de la justicia. Pero usted sí tenía, doctora, el caso de Ernestina Herrero de Noble y sus familiares, pero no es estrictamente de familia, no tiene nada que ver. Yo pensé que me preguntaba si yo tenía familiares trabajando en la justicia. No. Sí, ese caso que yo tuve los hijos de la señora Ernestina, que fue un caso muy sensible y ella manejó. La denuncia por posible hijos de desaparecidos. Sí, en su comienzo la tuvo el doctor Markevich. Sí. Que terminó destituido. Después pasó al doctor Conrado Vergesio y concluyó con mi intervención. Se esclareció que ellos no eran hijos de desaparecidos, se hicieron la toma de muestras, se hicieron los peritajes con control de los peritos de partes, tanto de la señora Ernestina Herrera de Noble como de las abuelas y las posibles presuntas víctimas, Felipe y Marcela. Y bueno, ¿Quién fue una jueza que los hizo desvestir a los chicos? ¿Se acuerda que se habló? Sí, pero eso, yo di la orden de realizar la toma de muestras, pero se tergiversó porque de ningún modo esto fue así. ¿No fue así como se contó? No, de hecho yo fui en ese momento al programa de Mariano Grondona porque sentí que debía dar cuenta de lo que estaba trascendiendo mediáticamente, que no se ajustaba a lo actuado en el expediente. Y aclaremos, porque el resultado final fue que no eran... hijos de desaparecidos. Y se sobreselló a la señora Ernestina Herrera. Una obsesión de Berbisky y las abuelas, eso. Y del gobierno kirchnerista. Eso fue una obsesión de un periodista llamado Horacio Berbisky, de las abuelas, que hacen un muy buen trabajo en otro territorio, pero ahí hubo una obsesión contra esos chicos. Berbisky no tuvo algo que ver con el caso, ¿se acuerdan que estaban en el comedor, que estaban comiendo de la policía? En 1975, ese es un ruido que creo que 1975 era. En Democracia seguro, por eso. Ese es un ruido, 75, él siempre ha planteado sobre la calle Moreno. Que él trabajó para Montoneros, y estaba en el área de inteligencia, era el número 2 de Rodolfo Walsh, pero que él insiste en que él no estuvo involucrado en eso. Horacio Berbisky, recordemos que después fue también un gran periodista de investigación,
que reveló algunos de los grandes escándalos de corrupción y Murió mucha coimas gente ahí. del menemismo, Era el como el comedor caso de la policía, ¿no? Swiftgate. Sí, Exacto, murieron cantidad de murieron. jovencitos de la policía. Sí, sí, sí. ¿Y qué me decías vos? Que también después fue uno de los periodistas que saca a la luz algunos de los grandes escándalos de corrupción del menemismo. El caso Swiftgate, por ejemplo, es una investigación de Horacio Berbisky. Ah, sí, sí. Bueno, ¿comieron o están comiendo? Ay, qué rico, que el afecto del postre. Comenté el otro día que después me arrepentí y lo voy a decir de vuelta. Me arrepentí y lo digo de vuelta. Que hace poco que me había casado y le digo a mi marido, ¿cómo roncás vos? Y me dice, vos también roncás. Fue una decepción total. Bueno, contanos si estás contento. ¿Estás contento con el gobierno? Por supuesto, ¿cómo no iba a estar contento? Es un sueño Sí. hecho realidad, un gobierno liberal, después de mucho tiempo en la Argentina. Un logro Te que... voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los jóvenes no siguen tanto a Milei? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque están muy preparados, porque descubrieron que las ideas de la libertad son las que sacaron adelante a los países desarrollados. Sí. Son gente que fue a las redes sociales, fue a YouTube, vieron videos, se prepararon, leyeron libros. No es jóvenes que están enojados. Ramiro son jóvenes es que tienen ideas. un buen cuadro. Yo lo respeto mucho. Gracias, Sí. Natalia. Como Vos sos una buena periodista. Chan, chan, chan. No, es El- un buen cuadro liberal de serio. Pero se enoja mucho. Tiene que tratar Pero con está los- aprendiendo. Él tiene pero algo que es los interesante. enojos, perdón que haga esto. Los enojos es porque voy a ciertos programas de televisión que capaz hay gente que piensa distinto a mí y yo tengo que marcar mis posiciones. Fíjense, Yo en pienso esta mesa yo no me enojé, o sea, pude hablar tranquilamente. A veces yo me meto en lo que se puede llamar terreno enemigo. Me voy a C5N, no es normal que un liberal vaya a C5N. Y ahí son mis peleas. Pero que son peleas naturales de las diferencias que tenés. Pero cuando termina el programa, yo me doy la mano y soy muy respetuoso, Es muy respetuoso. del que piensa distinto. O sea, es ¿Puedo por eso- hacer una pregunta? ¿Puedo hacer Sí, una sí, sí, pregunta? cómo no. Sí. ¿Qué va a pasar con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA? Que hay una gran Mirá, preocupación por la por falta supuesto. de presupuesto y la Están verdad oscuras es que trabajando. tiene un prestigio La amamos. académico. Somos, gran parte de Son- nosotros somos profesionales gracias a esa alta Sí. casa de estudios, nuestros hijos. Totalmente. El nivel de preocupación que hay en la educación argentina es de todos, no solo del gobierno. Se está centralizando mucho en la UBA. Para mí hay que darle prioridad más a la educación inicial, a la educación primaria, a la secundaria, porque los chicos no terminan el colegio. Entonces, si nos preocupamos por la UBA antes que el resto, estamos siendo egoístas, de los que tenemos posibilidad de ir a la facultad. O sea, por eso tenemos que cambiar el eje de las prioridades, que es mucho del discurso que nos quisieron vender los gobiernos anteriores de que hay cosas que son gratis. No hay nada gratis. ¿Y no se pueden ocupar y preocupar por ambas en simultáneo? Sí, pero con prioridades. Estamos preocupados. Por eso ha habido anuncios en los últimos días sobre la Universidad de Buenos Aires, sobre el tema del presupuesto. Pero hay que poner prioridades. Porque si no nos preocupamos por todo y no hacemos nada. Claro. Las prioridades de este gobierno es terminar con la inflación, que la gente pueda comer, porque la gente no come. Entonces vos decís, me preocupo por la UBA, concentramos el debate en Sí, la UBA. no. Y nos olvidamos que hay chicos que no comen. Y la un chico que no seguridad. come. Y la seguridad, por supuesto. Que ahí está haciendo un excelente trabajo la ministra, Seguro. poniendo en agenda los temas que tiene que ver, como por ejemplo el narcotráfico, Sí. que es la máxima prioridad que tiene como ministra a nivel nacional. ¿Qué impresión tenés sobre, por ejemplo, el señor del tabaco? Y lo planteo desde esta perspectiva, Ramiro. En un contexto en el cual El claramente... señor de tabaco lo llaman, ¿no? Sí, Otero, ¿no? Otero, Pablo Otero. En un contexto en el cual no hay dinero, claramente no hay dinero, el Estado está quebrado. Que no se puede avanzar sobre un señor que no paga los impuestos. Y no paga impuestos, no 3 pesos con 50, fortuna. Con lo cual, no hay dinero y tenemos un señor que no paga los impuestos. Es perverso. Bueno, pasa en toda la Argentina, pasa en la industria del tabaco, como estás contando vos, en la industria de la construcción. ¿Esto por qué? Porque todo el tiempo el Estado está jodiendo y metiéndose. ¿Con qué? Con reglamentaciones. Esta persona se aprovecha de una situación que también está en el ámbito judicial para saber que Pero usa ahora todos los poderes. volvió a obtener un beneficio excepcional. Bueno, eso es lo que se Con está, eso es lo que se esta tiene que. modificación y al amparo de diputados que... En la nueva Argentina aparece este tema que es el señor del tabaco. Hace 4 años, hace 10 años o hace 20 Sí, años no nadie se hablaba de habla. estos temas. Porque se está sacando todo arriba de la mesa. Se terminaron los curros de los políticos con ciertos empresarios. Ahora hay que hablar todo. Y eso es lo que... posible. Yo admiro Mirá, mucho. vos me dijiste el señor del tabaco. Quiero ¿Sabes decir dónde algo. salió el concepto del señor del tabaco? Del Antes Twitter del- del presidente.
Él fue el que dijo señor el tabaco. ¿Ves posible también en la misma línea avanzar algún día sobre el régimen especial de Tierra del Fuego? Seguramente que es un debate que nos tenemos que dar en la Argentina. Y eso viene desde hace Lo que pasa que de vuelta, hoy no está dentro de las prioridades. Miren, yo admiro mucho a la justicia uruguaya. Han descubierto al asesino de la chica Chomnales, condenaron. de la chiquita Chomnales, Sí. por una gota minúscula de sangre que tenía en la... ¿Cómo se llama? En la mochila, no me salía la palabra. En la mochila de la chiquita. Tenía una gota de sangre y a través de eso descubrieron. Realmente, pero siguieron. ¿A qué no pueden encontrar al del peluquero, al que mató al peluquero? Pero espérame, acá también hay muy buenos jueces y fiscales que hacen ese tipo de investigaciones. Uruguay tiene que también explicar, y acá me voy a pelear, ya me peleé con los de Belgrano, ahora me voy a pelear con los uruguayos. Los uruguayos... Porque, ¿qué le reprocha a usted? El lavado. No investigan nada del lavado de activos. Además, cuando pedimos. No entregan información a la Argentina. Nos pasa. Le decimos a Uruguay, le decimos a la Suiza de América del Sur. Sí, sí. No porque haga chocolates, es porque es la gran caja de seguridad de Porque toda si la no América del se Sur. van esos. Sí, bueno, pero digamos... Donde lavan Los uruguayos muchos se la pasan argentinos señalando también, a la ¿no? Argentina, ustedes son corruptos, y hay que decirle, y ustedes uruguayos son los lavadores. Y recetan todas las inversiones. No digas eso. Yo adoro al Uruguay. Es lo que es. Es Lo un mismo gran país. pasa, Mirta, con, por ejemplo, el narcotráfico. Las avionetas a menudo vienen sobrevolando la hidrovía y según qué radares estén encendidos se tiran en la esquina brasileña, en la punta uruguaya o aterrizan en Uruguay. Y Pero antes eso lo pasa sabemos por- nosotros, lo saben los uruguayos, lo saben los brasileños y siguen aterrizando. Esa hidrovía habría que investigarla bien. Bueno, ahí hay otro ¿No temita. había nombrado al que fue intendente de Escobar? Habían Sujacho. investigado y están ¿Se bajo acuerdan? sospecha unos cuantos Sí. intendentes a lo largo de toda la ¿De dónde hidrovía. vienen? ¿De Salta? ¿No? ¿De dónde empieza? No, la Misiones, hidrovía, Misiones. el juego viene desde el sudoeste de Brasil, De Brasil. y Empieza el la Paraguay. Ah. Desde ahí empieza la carga de mercadería. En los barcos. Vamos por la positiva, carga que va por el lado de productos agrícolas, ¿no es cierto? Bueno, es una de Y las grandes después- vías del mundo y es nuestra principal salida de nuestras exportaciones Sí, sí. El en truco grano, es... por el Paraná, Paraguay. Exacto. El truco es, Natalia, que como Sí, decía la doctora Sandra sobre- Arroyo Sagado, sobre- ¿cómo escondes un elefante entre otros 100? Vos metés en un barco carguero 30 con y 1000 factura contenedores, metés los kilos de cocaína que querés y salieron No para... solo, también hay un gran problema con la soja y demás, o sea, porque no es solo narcotráfico, básicamente también se trafica Cereales, el sí. grano, que Grano. facturás un monto y mandás otro. Solo alrededor de Rosario hay 28 puertos. 28 puertos. Qué Hay que bueno. controlar 28 Nunca puertos. imaginé tantos. ¿Y sabe cuántos contenedores? Consulten, pregunten cuántos contenedores se controlan en el puerto de Buenos Aires. Son menos del 5%. Entonces, Delirio. Bueno, tengo que ir a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Está muy interesante esto, ¿eh? Dígame que sí. ¡Claro! Vamos a la pausa y volvemos. Yo voy a comer el postre ahora, que tiene muy buen aspecto. Yo comí Pausa y un volvemos. montón. Tu sonrisa sintiendo la brisa y ver Mandar un saludo a la hermana Marta Pelloni, Sí. que está con usted, ¿no? Le manda saludos, Muchas sí, gracias. estamos colaborando con ella junto con una psicóloga integrante de mi equipo en todo lo que es la capacitación de abogados y todos los voluntarios que a lo largo de todo el país están colaborando con ella en la ONG Red de Infancia Robada en los casos de menores, víctimas de trata, víctimas de violencia doméstica, femicidios, así que bueno, a todos los profesionales que puedan sumarse, es muy importante el trabajo que ella hace con todos voluntarios. ¿no? ¿Está en la Todo a provincia de dono Buenos Aires? Ella está en... Sí, está en Está en la San Catamarca Martín, ahora está en San Martín y está trabajando a lo largo de todo el país ¿Se con acuerdan de esta la, red. se hizo famosa, famosísima en El Argentina? caso María Soledad María Morales, Soledad. un El caso ejemplo María Soledad. de lucha por la verdad y la justicia contra el poder político de turno. Para mí es ¿no? una patriota. Hablando de Sí. patriota, ¿es verdad que tu padre fue candidata a premio Nobel? ¿Es verdad? mamá, ¿Tu padre? Ana Sí. Mon, sí. Ana Mon. Fue varias veces nominada al Premio Nobel de la Paz por sí. cuidar chicos.
terminó cuidando 75.000 chicos en 3 continentes. Ahora ya se ha retirado, pero Qué maravilla, sí, una ¿eh? maravilla, un ejemplo. Mami. ¿Qué más, Bueno, no quedaron algunos por hablar. ¿Cuál Bueno, te Juan. quedó a vos? ¿Cuál te quedó? ¿Qué tema te hubiera gustado tocar? Que no lo hicimos. Hablamos de todo un poco. La idea de que la región, ahora se están produciendo algunos movimientos en lo que hace a mi área. Me parece que la Argentina y que el presidente tiene que empezar a invitar más a los países de la región, por lo menos con los que tiene sintonía, con Luis Lacalle Pou, tanto que te gusta Uruguay, Sí. a mí también, pero con Santiago Peña, con quien inició una relación. Y ha tenido una actitud, Milei, en estos días, que es mandarle un mensaje a Luis Ignacio Lula da Silva, cuya esposa, Yanja, lo tiene muy radicalizado, pero que hay alguna posibilidad de entenderse y que en las diferencias, Ramiro, como propone Ramiro, que me gusta eso, los presidentes puedan entenderse y la región empezar a tener una dinámica nueva, ¿no? Muy bien. Ay, Muchos conflictos, sino Muchos conflictos. con Petro, con Boric, con el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Basta. Había un embajador que me decía, muy reconocido, ¿no? Que entre los países no hay amistades, hay intereses. Exactamente. Y También que- es bueno que haya Entre los amistad, pero países, si ¿qué no la cosa hay, no te- Que no hay amistades, que no hay sino hay amistad. intereses. Ah, intereses, es Porque es cierto. así, porque un país es como una empresa. Sí, 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 lógico, sí. Y un poco el debate es cómo ganamos mercado. Muchas gracias, Natalia. Fue un placer tenerte Mirta. acá. Sos muy inteligente y Te brillante. quiero, gracias a Muchas vos. gracias, señor gremialista. ¿Se van a reunir cuándo? ¿El 9? ¿El 9? No, el 9 es una fecha clave para Sí. llevar Sí, adelante paro, una no paro. medida de acción directa. Esperemos que tengamos toda la sintonía y podamos resolver el diálogo como hiciste en esta mesa. Y quiero que sepa que yo cuando voy en el auto y miren, están haciendo una casa, construyendo, digo, ay, qué suerte, hay gente trabajando. Es qué que suerte. desarrollo, producción y trabajo. Nos vamos. Sí. Es algo Muchas virtuoso. gracias, señora jueza. Gracias por la Siempre invitación encantadora. y Que el no mostró su espacio. vestido, ni vos tampoco. No tuvimos tiempo, nos enfrescamos en otros temas. Muy interesante. Muchas gracias. Placer. Un placer. Cariño a tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Que tenga éxito en sus funciones. ¿Está contento? Muy contento, muy entusiasmado. No parece, diga. Estamos en un contexto difícil de Argentina, por eso no hay que mostrar demasiada alegría, por respeto a que lo pasan mal. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Y recuerden, señores, que este programa y la Chiji trae suerte. Chao. Buenas noches.